Muy buenas noches, espero estén cerrando el día de manera maravillosa. Les saluda su amigo Carlos Valencia, suicidólogo. El día de hoy vamos a hablar sobre orfandad, pandemia y suicidio. ¿Cómo podemos relacionar estos tres elementos? ¿Cómo podemos hablar de esta realidad? Todo fenómeno social, todo fenómeno cultural, todo fenómeno en sí, desde la fenomenología, esto que se devela, que se revela en el proceso histórico, en el devenir de las cosas, y que de alguna manera se va aperturando en el proceso. Es decir, estamos a escasos días, bueno, es decir, nos faltan, hoy estamos a 11, ¿no? Es decir, estamos a casi 15 días de pasar a 2 años de pandemia. Y esto tiene implicaciones, las va a tener, y desde el principio nos dimos cuenta de que hay puntos ciegos. Nos hemos quedado en la parte del contagio, nos hemos quedado, por supuesto, y lo más lamentable, las muertes, evitables algunas, ¿no? O en su gran mayoría, porque si bien, como hemos dicho, la pandemia nos agarra con los dedos en la puerta y obviamente no sabemos hasta la fecha todavía qué hacer, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel, al parecer, ya hay ciudades del primer mundo que nos dicen que, que bueno, que ya hay comunión, ya las comunidades están saliendo de esta pandemia sin estas cuestiones de la cultura de la prevención, ¿verdad? Sin cubrebocas, la sana distancia. Es decir, estamos tratando de entender que el mundo cambió de rostro y a nosotros nos cambió el corazón. La pandemia, en este caso, la pandemia ocasionada por COVID-19, ha tenido repercusiones en diversos sectores, como el económico, político, social, salud, entre otros. Algunos invisibles para algunos, algunos sin necesidad de poder hablar de ellos. Entonces, el virus ha ocasionado la muerte de miles de personas, muchas de ellas padres y madres de familia o incluso cuidadores de menores de edad. Así, miles de niñas y niños han perdido un progenitor, a un cuidador, a un tutor, a una cuidadora, o bien ambos progenitores. Esto, por supuesto, que nos tiene que hablar o nos indica de una orfandad. Para las personas que están en comunión con algunas realidades religiosas o espirituales, este concepto de orfandad espiritual, este concepto de orfandad emocional, bueno, es una realidad esto que está pasando y no lo vemos. O sea, el concepto de orfandad, sus implicaciones que ha tenido y que tendrá, el crecer sin esta eh, paternidad, sin este cuidador, sin este cuidadora, esta maternidad, por supuesto que nos habla de un elemento importante, el abandono. Hay personas que así como les cuesta escuchar un no por respuesta, también les cuesta trabajo la parte del abandono, es decir, el no poder pensar que se les puede dejar u olvidar. Entonces, el concepto de orfandad y sus implicaciones, vamos a empezar como siempre tratando de definir. Y la Real Academia Española significa, es un estado de orfandad, es una situación del huérfano, el sujeto, y tiene a su vez diversas acepciones, ¿no? Para este en vivo vamos a considerarlo como huérfano a la persona menor de edad, a quien se le ha muerto padre, madre o ambos. Por su parte, Humanium coincide en que un huérfano es un niño cuyo padre o madre o ambos progenitores han fallecido. Señala que estos distintos factores incrementan con la existencia, ¿no?, de guerras, conflictos, economías, por supuesto, las epidemias. Y es evidente, y no lo vamos a tapar, es evidente que la pandemia del COVID ha dejado estragos y dejará estragos en distintos sectores. Uno de ellos, por supuesto, y el que venimos a tocar aquí, la desintegración familiar. ¿A causa?
de la muerte de millones de personas alrededor del mundo. En nuestro país, a inicios de este 2021, se había perdido más de 266,000 vidas humanas de acuerdo con cifras oficiales. Dicha lamentable pérdida genera consecuencias traumáticas. Vamos a empezar a ver, ¿no? Después de abril, mayo y lo que todo va del año, a situaciones que tengan que ver con estrés postraumático, tanto la sociedad en general como para las familias, y en particular las niñas y los niños, adolescentes que están experimentando el duelo de manera muy temprana. Y experimentarlo no significa necesariamente resolverlo. El perder tanto a cuidadores primarios como secundarios, por lo que aunado, ¿no?, a este cierre que en un principio se dio de escuelas, que ahora estamos viendo, este parque, centros de diversión y por supuesto este cierre obligatorio, que ahora queremos que sea una apertura obligatoria, que algunos están con temor y con temblor hasta esta realidad. Es decir, no sabemos, siempre está las otras opiniones, los otros escenarios sobre esto es real, sobre las vacunas, sobre la eficiencia, sobre la eficacia. Lo que es una realidad es que los infantes han sufrido la pérdida de sus progenitores, de sus abuelos, de sus abuelas. Y esto se tiene que hablar. Y esto a lo mejor no lo hemos tratado como como sociedad en general, nuestras autoridades. He leído los esfuerzos, por supuesto, del Senado de la República, de ciertos organismos internacionales, en donde, vamos, hay argumentos, hay escritos, pero algunos cojean, es decir, ¿cómo le vamos a hacer? Y siempre vamos a crear asociaciones, programas, pero estos basados a bote pronto, a partir de esto que estamos viendo, sin generar de manera integral, porque si bien lo que sí estamos conscientes es que estos programas van a paliar de alguna manera esta situación, pero no a resolverlo de manera definitiva. Por supuesto que esto depende de las familias. Sin duda, esto va a traer para las generaciones más jóvenes, ¿no?, que han quedado con esta mácula, con esta mancha, por estas terribles consecuencias de la pandemia y todos, no nada más los jóvenes. Pero quiero pensar o estamos suponiendo que los niños, las niñas, en la infancia, hay procesos, ¿no? Porque la ideación de muerte, la idea de morir, ¿verdad? Tiene otros matices como diferente al de los adultos. Sin embargo, surgen oportunidades, estas para nosotros, tanto en FETACUM con el Instituto Mexicano de Suicidología y Tanatología, donde estas oportunidades se nos vuelven desafíos. Estamos conscientes de enfrentar, confrontar y resolver, como siempre les digo, de manera oportuna esta situación, no nada más de esta orfandad real, sino también simbólica que impacta en ancianos, en adultos mayores, que impacta en jóvenes, ¿no?, en estas personas, en esta madurez de edad, ¿no? A todos nos impacta. Al mes de septiembre del año pasado, en nuestro país, por cada 100 fallecimientos por COVID, alrededor de 90, fíjense bien, 90 menores de 18 años habían perdido algún cuidador. El 90, ¿no? Alrededor de 90 menores de 18 años habían perdido un cuidador primario o secundario. Y la cifra, lamentablemente, fue en aumento. Los apoyos que brinda el gobierno a los menores de edad en condición de orfandad, actualmente, hay que decirlo, son insuficientes, son insuficientes. Y bueno, esto tiene que ver con capacitar y generar programas. Esta orfandad que algunos no alcanzan a ver, de por sí hay un factor preexistente, ¿sí? La orfandad real, todos aquellos chicos y chicas, estos niños y niñas que estaban en los orfanatos, que a veces tuvieron que cerrar, que quedaron dentro del lugar físico a pesar y con la pandemia, que vieron morir a sus cuidadores, cuidadoras, que de por sí estaban en un proceso de aislamiento, en donde fue difícil cerrar albergues, donde fue difícil cerrar orfanatos, porque ¿a dónde se movían? Esta orfandad, que nosotros estamos hablando de manera muy urbana, pero he tenido la fortuna de conocer también las comunidades, comunidades rurales, en donde a veces no volteamos hacia allá, en donde hay discapacidad, en donde hay orfandad, donde hay todos los problemas y se agudizan por las condiciones precarias en algunos casos
que la cultura, la cultura de desarrollo no les ha favorecido en toda su vida. Porque no me quiero meter en cuestiones de politiquería, ¿no? Que el sexenio pasado, que en este sexenio, que el antepasado. Si sabemos que la inutilidad y la falta de operancia de algunos gobiernos tiene mucho que ver con la orfandad sistemática de nuestras comunidades indígenas, de nuestras comunidades con una diferencia de grupos vulnerables. Entonces, seamos muy conscientes de que si nosotros hablamos que el suicidio es tarea de todos, y a todos nos toca y corresponde de alguna manera el hacer consciente a los demás de esta realidad, bueno, pues vamos a poder participar. Estamos desarrollando en FETACUM y en el Instituto Mexicano de Suicidología y Tanatología ciertos programas, estrategias, trabajos, en donde buscamos, como se los he dicho y se los voy a decir, por favor, ayúdenos. Si no ustedes, yo estoy seguro que ustedes conocen a alguien que sí, ¿cuánto necesitan para desarrollar este programa de intervención? ¿Cuánto necesitan para hacer un modelo de intervención, ¿no? Para generar en las comunidades. ¿Cuánto en este? Si nosotros estamos haciendo estos programas en busca de esta oportunidad en donde platicábamos el equipo de trabajo y decíamos, necesitamos estar conscientes y sensibilizar a la sociedad en general, porque sensibilizar a los gobiernos sabemos que podemos hacerlo en las elecciones, pero de ahí en fuera, pues pasan los tiempos, podemos sensibilizarlos el 10 de septiembre, Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el 10 de octubre, ¿no? Que es el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces, pero necesitamos programas permanentes, apoyos permanentes, continuos, diversificados, que atiendan estas necesidades. Todos estamos contentísimos de ver la luz al final del túnel de esta pandemia. Todos lo queremos. No hay una persona que diga, no, yo que siga la pandemia 4 años más, ¿no? Sería un despropósito y aparte un narcisismo y una especie como de egoísmo, de no pensar en comunidad, de no pensar en los empleos, de no pensar en el desarrollo social. Pero siempre les he dicho, o hay personas que su realidad es muy diferente a la nuestra. Y esto pareciera como que hay que unir, o sea, no es lo mismo unidad que uniformar, ¿no? Y parece que algunos programas quieren uniformar, nada más a este grupo vulnerables, como si fueran los únicos que sufrieran. Es que históricamente, las personas con discapacidad, las personas que tienen un lenguaje totalmente diferente a nosotros, ¿no? Una lengua, me corregiría, la profesora Josefina, ¿no? Entonces tenemos que aprender que la inclusión no tiene nada que ver con ideologías, sino con una sensibilidad en la justicia social. Y si tiene que ver con ideologías, estas ideologías deben de promover la justicia social de manera heterogénea, homogénea, de manera plural, de manera significativa. Todos los grupos sociales, todos los que estamos de alguna manera u otra trabajando en pro de la salud mental, de la salud emocional, de integrar programas y proyectos y tareas, pues necesitamos estar conscientes. En México, hasta que te toca, te checa. Yo se los he dicho más de una vez. Tristemente, ¿no? Ha habido personas que dicen, ¿sabes cuándo te van a apoyar, Carlos? Cuando una persona con cierto perfil popular o con cierto perfil económico, ¿no? Les toque o les trastoque la realidad a la que tú previenes. En ese momento, bueno, yo no, el instituto y la asociación. Pero sí estoy consciente de eso, o sea, sí estamos conscientes de que mientras no me toque ni en mi jardín ni en mi puerta, lo demás es ajeno y no es vecino, no es vecindad. Estamos muy acostumbrados a esto. Sí, se ha perdido la idea de tequio, la idea de faena, la idea de comunidad, la idea de... A mí me gusta cuando escucho hablar, ¿no? A ciertos líderes sociales, eh, la idea del tequio, la idea de la faena, de la comunidad, de trabajar juntos, ¿no? Y no es por dar coba a un pensamiento sensacionalista o socialista, sino es un pensamiento comunitario, de responsabilidad por el otro, en verdad por una falta de sensibilidad que a veces no entendemos. Esta pandemia ha traído, ¿no? Ha traído esta orfandad por COVID de manera integral. Y esto no lo podemos dejar de denunciar y anunciar
como asociaciones civiles, como institutos de formación. Por ejemplo, se estima, y cito a la Gaceta Universitaria, se estima en 74,000 los niños y adolescentes huérfanos por la COVID. El doctor en sociología Héctor Hernández Bringas, investigador titular de la UNAM en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, estima en 74,000 los niños y adolescentes huérfanos por la pandemia desde mayo del año pasado. Bringas ha revisado más de 300,000 certificados de defunción. Si vean el impacto. El doctor Bringas comparte estos puntos a la Gaceta de la UNAM. Hacia mediados de junio, las estadísticas resultantes de los certificados de función de la Secretaría de Salud registraban más de 322,000 muertes atribuibles a la COVID. De ellas, 52,000, es decir, el 16%, correspondían a hombres y mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años. De las 52,000 personas fallecidas en edad reproductiva, más del 70% tenía o había tenido una relación conyugal, lo que implica una mayor probabilidad de ser madres o padres. Aunque, como se sabe, en el país casi el 10% de las madres son solteras. Esto es un dato de INMujeres. Las personas menores de 49 años que han muerto son 52,000, con un promedio de 1.4 hijos menores de 18 años cada una. La edad promedio de maternidad, paternidad es de 21 años. De acuerdo con niveles de fecundidad por edad en México, en el caso del INEGI 2020, natalidad y fecundidad, puede estimarse que las defunciones ocurridas en edades reproductivas han dejado sin padre o madre, y este número es alarmante, sin padre o madre a 74,000 niños y jóvenes a causa de la pandemia. ¿Qué estamos haciendo en esa orfandad? ¿Qué hacemos con esa orfandad? ¿Cómo enfrentamos, confrontamos y resolvemos esa orfandad? ¿A quién le toca? Los gobiernos están, algunos, ¿verdad? Municipales, las alcaldías, otros ya se promueven para ser presidentes y presidentas, otros están en líos con los periodistas que, por cierto, ¿no? Asesinados, cada vez hay más. ¿Qué nos está pasando como sociedad? En verdad, el nivel de violencia y por lo tanto de indiferencia y de autocuidado y más bien de autorrepliegue, ¿no? Nos tiene en la mira del pavor y del temblor y del miedo. Esto es una realidad. ¿Qué va a pasar después que nos digan, adelante, sin cubreboca, en sana distancia, esto se acabó? Vamos a tener como la influenza que va a vacunarnos una vez al año, en marzo de cada año, el próximo año la vacuna contra COVID y esperemos que no venga otra cepa, otra palabra o letra en griego y ahí estamos, ¿no? Es con una sociedad esperanzadora, atea, seglar, laical, pero con una visión esperanzadora. Entonces sí necesitamos estar conscientes de quién está atendiendo a estos 74,000 niños y jóvenes. ¿Quiénes son sus cuidadores y sus cuidadoras? ¿En dónde están sus padres? ¿Sabes qué? Fallecieron. ¿Qué estamos haciendo con ellos, para ellos y desde ellos? Entonces nosotros debemos empezar a trabajar, es decir, se acercan a nosotros, a la asociación, al instituto, y dicen, ¿cómo le hacemos para hablar con una persona que las historias suelen ser desgarradoras, ¿verdad? Es decir, yo le digo al equipo de trabajo, estamos sentados en un barril de pólvora. No sabemos cuándo nos va a, a estallar, es decir, estamos muy conscientes del riesgo que conlleva trabajar con personas en crisis suicida. Estamos muy conscientes de que prevenir el suicidio implica todo, implica una integralidad, implica mover todas las piezas. Pregúntenle al sobreviviente, ¿qué se movió después de la muerte por mano propia de su familiar, de su ser amado? La palabra todo lo van a escuchar en todos. Se movió todo, todo cambió, nada quedó igual. Esa es la realidad. Esta es la realidad y tenemos que estar muy conscientes de ella. Entonces, necesitamos tener programas, acceder a ellos, los albergues. Tenemos dentro del grupo de tanto de especialistas como de personas que se dedican
al cuidado en orfanatos, en casa hogar, que nos dicen, Carlos, esto, recuerdo que me marcaron de Puebla y me decían, tenemos una casa hogar, estamos atendiendo tantos niños, ta, 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 ta. Sí, y hay una especie de contagio en cuestión del suicidio, del pensamiento, de la ideación, del gesto suicida, ¿no? ¿Cómo podemos detener esto? Pues así es. Y empezamos a formar, empezamos a ir a la comunidad, al lugar, empezar a desarrollar con los cuidadores y las cuidadoras estrategias de prevención, dándoles formación, dándoles capacitación. Entonces, es verdad, o sea, nosotros estamos muy conscientes de que tenemos la conciencia de que vamos a acercarnos a ellos de manera profesional. ¿Basta el amor? Sí. ¿Basta el cariño, la ternura, la cercanía, el vínculo? Sí. Pero sistematizamos esto, lo transformamos, lo profesionalizamos y acompañamos, por ejemplo, a estos 74,000 niños y jóvenes que quedaron huérfanos y huérfanas a causa de la pandemia. Es un dato no menor. Es un dato que no ven y yo diría que no quieren ver. Yo nada más les invito a que revisen las redes sociales de sus autoridades, desde su presidente municipal, desde lo local, es decir, vean lo que publican diario, vean las tendencias, ¿no? Dentro de las redes sociales. Este dato no está. Siempre, como diría mi amiga, y, y ella, mi amiga Ángela, diría, es que son invisibles. No cabe duda que el no querer verlos, esta invisibilidad, es lo que genera esta indiferencia, este hartazgo, es decir, no se ve lo que está pasando, no quieren ver. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? El suicidio en 2020, ¿no? Nos exhibe como humanidad. En serio, cuando empezó la pandemia, todos pensamos, ¿qué decíamos? 3 meses, 4 meses por mucho. El suicidio en 2020, la pandemia exhibe el abandono. Estos 2 años de la salud mental. Nos ha pegado con tubo a muchos. ¿No? Es decir, hay un deterioro. Y esperemos, porque estamos esperanzados, entre comillas, que abril, mayo ya vamos a poder estar tranquilos. El deterioro a la salud mental, vamos a tener que estar muy atentos. Yo te pido, revisa, porque ¿sabes qué? La angustia, cuando digan, ya todo está, ¿se acuerdan de esa falacia, ¿no? De la nueva normalidad, que yo desde el día que escuché esa tontería y que venía, digo, obviamente, a decir, oye, el gobierno, no, 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 eso empezaron en España a hablar de nueva normalidad, ya saben que aquí todo es como un símil, aunque ahorita ya se rompió el vínculo con España, pero esta parte de esta nueva normalidad ya llegó. Este adelantarse por querer o dar la nota o querer presumir estabilidad o maquillar números o rasurar datos. No, la angustia aumentó con la pandemia. La vida se hizo más angosta y algunos en esta angostura no pudieron respirar. Y la muerte sorprende y la muerte llegó. Y tenemos que trabajar desde ahí, con lo que hay, como se dice en la dirección espiritual. ¿Con qué vamos a trabajar hoy? Con lo que traiga el otro, con lo que hay, con lo que nos alcance, pero hay que elaborar. Para ir aterrizando este en vivo, yo quisiera nada más darles algunas recomendaciones para enfrentar el duelo con niños y niñas y adolescentes desde esta orfandad que fueron obligados a vivir, que fueron obligados y que parece ser que a pocos sectores de la sociedad les importa. Primero, estamos en el mes del amor y la amistad. Que por cierto, bueno, ahorita les platico, el lunes ya tenemos nuestros lunes de especialistas, nuestros lunes de estos expertos, ¿verdad? Tenemos a dos grandes expertos el día lunes que van a estar con nosotros compartiendo, ¿no? Sobre el amor romántico. Esto está genial. Su servidor va a hacer el favor de- bueno, hicieron el favor, ¿verdad? Es decir, de invitarme a moderar ese webinar con estos dos grandes especialistas, en donde vamos a hablar, ¿no?
ellos van a hablar de unos tópicos, ¿verdad? Uno va a lanzar algunas preguntas, acotaciones, pero me interesa mucho que la gente escuche estas voces de esta gente que sabe, que conoce del tema, que hay una pedagogía de fondo, que hay una enseñanza, que hay un derrotero, ¿no? Que también hay palabras de esperanza, por supuesto, que este lunes las vamos a escuchar. ¿No? Y aprovecho para decirles que el próximo viernes no hay en vivo porque será el día jueves, ¿no? Y el tema está y va de la mano con tener una estrategia de aceptación. Entonces, vamos a trabajar el próximo jueves, yo los espero el próximo jueves, igual a las 9 de la noche, solamente por esta vez, el jueves 17 nos vemos por acá, el jueves 17. No se les olvide, de todas maneras, ya saben, los vamos a publicar en redes sociales. Entonces, para cerrar, algunos elementos, indicaciones, exhortaciones de cómo enfrentar el duelo con niños, niñas y adolescentes. Mostrarles amor incondicional. Sí, ya sé que me van a decir, Carlos, ¿a qué te refieres con amor? A lo que tú crees que es el amor. ¿No? Dice, oye, cada quien habla como le va en la feria. Bueno, si es algo, si consideras que el amor es una etapa de enfermedad carencial, bueno, pues yo creo que todos hemos estado enamorados y todos hemos amado y lo peor que puede pasarnos es no saber amar, pero lo peor de lo peor es no saber recibir amor, que el otro nos esté amando y que nosotros estemos totalmente bloqueados de eso. Y de, por ejemplo, y de ahí decir, el amor no existe. No, que no lo percibas, no significa, que no sea como de tu discurso interno, que no sea a partir del despropósito o del resentimiento, ese es otro rollo. Aquí es amor, es empatía, es cercanía, es autocuidado. A eso me refiero con amor, mostrarle a estos chicos, mostrarles amor incondicional. Segundo es sentarte a escucharlos, hablar y permitirles que expresen emociones, que hablen, no corrijas, sin juicios, sé empático y a veces simpático. Pero así trata de que expresen sus emociones, que si están enojados, que si están tristes, molestos, decepcionados, que si quieren llorar, es decir, deja que hablen, que comuniquen, que expresen sus emociones. Y decirles, siguiente, con mucha honestidad, para hacerles ver que ellos no tienen la culpa de la muerte de sus familiares. Algunos datos nos dicen que cuando hay una separación, un divorcio, los niños, las niñas, se sienten culpables por esa ruptura, cosa más alejada de la realidad, pero es su sentir. Pues hay que hablar con honestidad para hacerles ver que ellos no tienen la culpa y más bien buscar el sentido de responsabilidad de la ausencia, del abandono, porque esa es una de las características de la orfandad, el sentimiento de abandono. Y con eso es difícil vivir cuando no se elabora de manera prudente. Entonces, esta orfandad, este abandono, ¿no? Dejarlos tomar decisiones para que puedan apropiarse del proceso de su duelo. Es que quiero hacer esto y quiero poner un cuadro y quiero escribir y quiero prender una vela. No, 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 deja de eso. ¿Quién te enseñó eso? O sea, déjalos tomar decisiones donde lo hayan visto para que puedan apropiarse de sus tareas del duelo. Ellos también lo están elaborando a su manera. No, no, no todos somos tanatólogos o no todos son tanatólogos. Entonces, ten pausa y paciencia. Visualiza el objetivo del por qué. Evita condicionarlos. No llores, no llores, no llores, no llores. Ya no llores. Sé fuerte. Siéntate, siéntate, no patees, no te estés moviendo. Su dolor lo expresan con acciones no convencionales.
No esperes que te elaboren, ¿no? Un duelo, un discurso. No, no, no. Su dolor se expresa de maneras no convencionales. Hay que escucharlos. Algo perdieron. Y perdieron lo que para ellos les daba vida. Y perder lo vital, ustedes saben las consecuencias de eso. No molestarse, no estar irritado si el infante presenta regresiones sociales. Vuelve a mojar la cama, o deja de hablar, o tiene actividad. Oye, ¿qué? ¿Eres un niño de 3 años? ¿Eres un niño, un bebé? ¿Te estás comportando como un bebé? Ya deja de estar llorando. A ver, tranquilo. No puede hablarlo como tú. Si a ti te cuesta trabajo como adulto a veces expresar y tocar sentimientos, te cuesta trabajo tu orfandad emocional, aún todavía estás resentida por lo que pasó hace 20, 30, 40 años como persona. O sea, no te has tomado la molestia de elaborar tu pérdida, pero eso sí, prefieres que el niño y la niña, ¿no? Lo resuelva rápido. Pues ya saben lo que dicen del ejemplo y del testimonio. Tener claro que, sobre todo cuando se trata de los tutores, el duelo es compartido. Porque si murió la profesora, si murió el cuidador, el profesor, el cuidador, hay que hablar de qué se siente. Cuando hay una posvención suicidológica, invitamos también al psicólogo, al psicoterapeuta, al profesor que conocía a esta persona, porque él también perdió un alumno, perdió un paciente. Es decir, algunos se olvidan, ¿no? Y hacen su duelo a lo mejor un poco, ¿no? O muy elaborado, no lo sabemos. Y por último, estar pendiente no solo del lenguaje directo del pequeño, sino también de su comunicación simbólica, de cómo nos está comunicando, de si está volviendo a rayar las paredes, si está volviendo a generar este tipo que le llamamos berrinches, si está guardando para después, si no quiere cortarse el cabello, si estemos atentos a los símbolos. Yo les recomendaría eso, ¿no? O sea, son unas recomendaciones. Y bueno, para mí es importante porque lo he visto y lo he notado en estos 2 años que he estado atendiendo personas no sé si llamar post-COVID, porque creo que no, pero la muerte, ¿no? Después del COVID, y he visto estas situaciones. Entonces, tener un diálogo honesto, sencillo, transparente y no permisivo, pero sí de un espacio en donde se hable y se permita hablar y sentir. Genera el espacio. Si eres profesor, ahora que ya regresaste a la escuela a dar clases, si eres cuidador, cuidadora, si trabajas en una casa hogar, pues ojalá te haya servido de algo esto. Y si tienes tus hijos, bueno, pues también tus hijas, adelante, ojalá. Y yo les agradezco muchísimo, tengan un excelente fin de semana. Gracias, gracias de verdad. Nos vemos entonces el próximo lunes, primero que nada, el lunes, y después nos vemos el jueves. El lunes con estos dos especialistas, ¿no? Y el jueves nos vemos con su servidor. Cualquier cosa, ya saben, ahí están las redes sociales. Ojalá que nos puedan seguir y bueno, pues adelante. Y otra cosa, los quiero invitar a que reflexionen, a que, a que vean que se puede tender puentes, ¿vale? Apóyennos, ¿no? Ayúdenos, que sumemos esfuerzos y que esto es importante. Y de manera personal, a manera de Carlos Valencia, suicidólogo, vayan al canal de YouTube y suscríbanse, ¿no? Creo que necesito llegar a 100, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Hacer unas transmisiones y tener otros recursos del canal, ¿no? Ya, como les decía, estoy desde hace 6 meses los que siguen los en vivos, ¿no? Con esto de que, ¿saben qué? Pues vétanse al canal, pero pues me dicen, que te faltan suscriptores. Bueno, no me dicen así, pero le faltan suscriptores para llegar a tener acceso a esta situación. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo, muchas gracias por sus palabras. A Mabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A Marlene, a Mari Flores, Laura Buendía, a Diana Mesa, eh, Marlene Rodríguez, a Chayo Cisneros, a Rosa Sánchez, a Moisés, ¿cómo están todos? Buenas noches. A Santa,
¿qué tal, Santa? ¿Cómo estás? Un abrazo. Rita Juárez, Jessica Álvarez, Lili Rilo, Moisés Aldana, Abel, eh, por supuesto a mi compañera Juana, que ahorita ya voy para allá, ya verles avisando que en un minuto, 2 minutos nos conectamos para la junta que tenemos ahorita, a Mónica Dobarjanes, a Esther Delgadillo, a Gabriela. Igualmente, Gabriela, un abrazo, muchas gracias por estar por acá, a la profesora Santa Fortis, ¿no? Gracias a Claudia Romsmack, que se quería integrar, no sé si Nayeli Martínez, a Claudia Villarreal y todos aquellos, todos ustedes, bueno, pues adelante, sigamos construyendo, tejiendo redes y estos números, ojalá que después de salir no nos encontremos con una realidad adversa. Estemos preparados, ¿vale? Y si no sabemos cómo, acudan a nuestra asociación. Juntos encontraremos una solución, por supuesto. Muchas gracias y muy buenas noches.